Bienvenidos a su cápsula informativa número 3 y en este sentido nosotros vamos a comenzar a hablar y a investigar de acuerdo a lo que se llama o la creación misma de este poder constituyente y también, por qué no, reconocer la importancia o el objetivo de que nosotros tengamos en cuenta todas aquellas bases y modificaciones que son consideradas dentro de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que es de acuerdo a nuestra jerarquía de normas, nuestra norma suprema. Esta es la base para desarrollar y defender, garantizar uno de los derechos que efectivamente son parte de nuestra materia, como lo es la educación. Y para llegar hasta este punto de cómo el derecho a la educación fue formándose de acuerdo a la normativa correspondiente y la aplicación de la misma de acuerdo al sistema de gobierno que se representa dentro de una república, pues es considerable que nosotros ahora hablemos y definamos esta sección sobre el poder constituyente. Ya habíamos hablado anteriormente que pues ciertas cuestiones sobre la política y en efecto aquellas bases también que llevaron esta cuestión de la Revolución Mexicana y cuestiones sobre la misma independencia han modificado mucho lo que son las constituciones. De acuerdo a nuestra historia, a partir de 1812, los eventos se han clasificado de estas constituciones hasta que llegamos a la constitución de 1857, que en ella todavía teníamos ciertas virtudes que eran consideradas violatorios a muchos de los derechos considerados para ahora el llamado México. Y, por supuesto, aunque se habían superado muchísimas otras cuestiones como los tintes europeos de la corona española en cuanto a la Constitución de Cádiz desde 1812, avanzando hasta esta Constitución de 1857, pues fue necesario volver a tener otra modificación en cuanto a esta Constitución y mediante estos mismos procesos vamos a encontrar también los movimientos constitucionalistas que generaron a la Constitución que hoy tenemos vigente, que es la de 1917. Por lo tanto, esta creación de la Constitución pues fue gracias a este poder constituyente que lo definimos como potestad asumida por una asamblea política inequívocamente asistida por la mayoría del país o atribuida al órgano del poder legislativo para la elaboración de una constitución o para reformarla. Y es así como encontraremos dentro de esta historia cómo a partir de estas bases que habían sido desarrolladas en el Porfiriato y a favor del mismo Porfiriato, pues reprimían muchas de las secciones consideradas en nuestro México, tanto para los ciudadanos como gobernados. Recordemos que también existía un sentido demasiado clasista en cuanto al movimiento socioeconómico de nuestro país. Por lo tanto, para que hubiera este poder constituyente, pues se desarrolló el Congreso Constituyente. Las principales necesidades históricas del pueblo mexicano son, por un lado, el ingente reclamo de justicia social, exigencia de un sistema político democrático indispensable para el logro de la primera, fueron los fundamentos del régimen constitucional que surgió en la Revolución de 1910. Los regímenes constitucionalistas, por supuesto, fueron presentados por algunos personajes, en especial Venustiano Carranza, pero por supuesto Francisco I. Madero también participó dentro de algún funcionalismo para esta modificación o creación de la Constitución, quien sin embargo también fue asesinado. Y de acuerdo al ascenso al poder de Victoriano Huerta, el movimiento constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza adquirió el liderazgo de la lucha revolucionaria. ¿Qué es lo que básicamente presionaban aquí dentro de estos mismos ideales? La posibilidad de que se reconozcan varios derechos sociales, políticos y económicos desde el principio de la persona física y también desde aquellas bases regulatorias para las personas físicas que tuvieran, ejemplo, en este sentido, acceso a la explotación de recursos primarios en nuestro país. El personaje. Y por supuesto llegamos a esta sección sobre los movimientos carrancistas, obviamente liderados por Venustiano Carranza,
que es donde realmente se impulsan estas cuestiones y se enlistan cuáles son las prioridades en cuanto a la modificación de la Constitución que protegía distintos regímenes que eran demasiado limitativos para la ciudadanía y para el sistema republicano, ya que, por ejemplo, pues se impulsaba que existiera el sufragio efectivo y la no reelección que se había tenido de acuerdo a muchas cuestiones dentro del porfiriato extendido casi por 31 años. En los eventos históricos podemos hablar de el original Plan de Guadalupe, que fungía únicamente como documento operativo, pero desconocía a los poderes federales y a las autoridades locales que les brindaran su reconocimiento. Además, organizaba al ejército constitucionalista y señalaba instrucciones respecto al establecimiento del orden constitucional. Ok, de acuerdo a esta sección de limitar los poderes federales, pues eran también un problema porque dentro de las entidades federativas pues no se podía contar con esta autonomía, con esta libertad política, ni en cuanto a lo que habíamos hablado ya sobre esta conformación del Estado. La conformación del Estado, ahora bien de manera administrativa, pues era un cúmulo demasiado pequeño donde no se tenía una observancia ni un interés en cuanto a toda la nación mexicana, sino aquellos intereses personales quienes eran en ese momento los representantes del mismo poder. Y hablando de estos mismos poderes, pues de acuerdo al Ejecutivo entra el personaje Emiliano Zapata, quien, claro, empezamos a ver que contiene ciertas presiones sociales, porque de acuerdo al sistema agrario tampoco ellos estaban siendo ni reconocidos ni respetados y por supuesto no existía esta protección hacia la garantización de sus propiedades. Así que tras el triunfo, el 12 de diciembre de 1914, Carranza expidió un decreto de adiciones al Plan de Guadalupe, por medio del cual se añadían a su texto diversas exigencias de carácter eminentemente social, impulsadas por otras tendencias revolucionarias como el agrarismo de Emiliano Zapata. Y es como dentro de estos poderes que ya se iban formando de acuerdo a este nuevo poder constituyente, a la nueva asamblea constituyente que iban a llamar, pues en efecto los poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo y judicial, es donde existe esta posibilidad de que el sistema agrario pues sea meramente relacionado con el ejecutivo federal. Por lo tanto, el 14 de septiembre de 1916, el decreto de reformas al Plan de Guadalupe se argumentaba las transformaciones políticas que exigía el país y no podían concretarse mediante los procedimientos de los poderes constituidos que contemplaba la Carta Magna de 1857. Estas transformaciones políticas eran limitadas de acuerdo a los mismos intereses que en ese momento se pretendía conservar en el mismo lugar, por lo tanto, esta modificación pues ya atendía a crear la nueva constitución que llegaría hasta 1917. El 19 de septiembre de 1916 se lanzó la convocatoria para elecciones de diputados del Congreso Constituyente. A la Asamblea Constituyente concurrieron representantes de las corrientes ideológicas más dispares, lo cual motivó acalorados debates en relación con los problemas socioeconómicos que habían caracterizado históricamente a la nación. Dentro de esta asamblea, pues dentro de esa pequeña diapositiva, se hace la representación como cada estado, ahora de nuestra nación federalizada, pues se hizo presente para realizar estas modificaciones y extender esta autonomía dentro de la administración pública. De acuerdo a un pequeño resumen, las principales cuestiones debatidas en el constituyente, asuntos de los extranjeros, el sistema bicameral, el Estado y la religión y las garantías sociales. De acuerdo a este pequeño y breve resumen sobre las principales cuestiones que se obtienen dentro de este poder constituyente, pues es una de las formas en cómo nuestro Estado ha ido avanzando para ir llegando ahora a este punto, por ejemplo, dentro de las garantías sociales y cómo se basa dentro de esta misma formación, de esta misma jerarquía, los organismos ya constituidos ahora para ir aplicando y defendiendo aquellos derechos que son considerables. Y bueno, ya encontraremos también dentro de estas garantías sociales cómo vamos a ir reconociendo a la educación en ella.